estoy muy feliz y contenta de compartir como siempre con toda esta audiencia y hoy yo les tengo preparado un programa exquisito, esperando que todos ustedes pues puedan disfrutarlo. En el día de hoy también tengo un grandioso invitado que va a estar compartiendo y conversando esta parte de la ciencia tan interesante como es la psicología forense. ¿Y de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, pues la doctora Katy Gómez, psiquiatra forense de la República Dominicana, en el día de hoy está complacida de tocar una de las aristas más vulnerables de la República Dominicana, porque cuando se trata del abuso, agresiones sexuales a menores, definitivamente estamos tocando fibras en nuestro país, ya que hemos visto que en los últimos años hemos estado siendo pues muy expuestos a este tipo pues de delito. Y evidentemente no es de esperarse que cuando hablamos del maltrato infantil se complica un poco al hablar de esa tipificación o de esa clasificación cuando se trata de maltrato. Dentro de todos ellos podemos ver una amplia gama, como es el maltrato psicológico, el maltrato físico, ese abuso a nivel laboral también que pudiera existir o esa explotación. También podemos ver casos de corrupción, también podemos tocar esa arista donde vemos que muchos de ellos pueden conjugarse. O sea, que estamos hablando que no es solamente uno que se da. Regularmente vemos que de un 46 a un 90% pues puede verse combinado. Y el día de hoy es importante que ustedes y yo podamos entender todo lo que esto significa. Y como les había prometido, tengo un invitado muy especial. Y este invitado es graduado en psicología y también tiene un máster, una especialización en psicología jurídica y forense. Así que en el día de hoy vamos a estar tratando el perfil del agresor sexual y nos vemos en breve. ¿Pagar? ¿Con tarjeta? Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más, con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon. Un año de bonos de compras. Un año de gasolina gratis y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Fopecons somos más que pensión. ¿Qué tableta? O capletas. No lo dudes. ¿Cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.
Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. Dos décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Estimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente, disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Señores, y hemos regresado aquí en este su programa de salud y otras cosas. Y como lo prometido es deuda, aquí yo tengo al licenciado Carlos Cano, quien es psicólogo jurídico y forense. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, doctora. Para mí siempre va a ser un honor y un placer poder compartir con usted en cualquier tipo de ámbito y poder además compartir con profesionales de las ciencias forenses, que seguimos siendo muy pocos, pero que sigue siendo una carrera muy interesante que cada día tiene más personas que la están estudiando. Así es, nada, bienvenido. Y obviamente, como dije en la introducción, vamos a tener un tema muy neurálgico, sobre todo en la República Dominicana, ya que nuestras estadísticas han indicado que solamente en el primer trimestre de nuestro año, que recién pasó, teníamos más de 4,000 niñas embarazadas. O sea, para mí eso es grave, porque cuando hablamos de niños estamos hablando de que solamente en esos 3 primeros meses, estas 4,000 y pico de niñas han sido violentadas sexualmente. Entonces, me hace demasiado ruido porque no hace contraste con las estadísticas, con aquellas personas que han sido apresadas por este delito, lo que significa que sigue estando tras bastidores la cifra real de estas agresiones a nuestros niños y niñas y adolescentes. Y el día de hoy vamos a tocar precisamente eso y vamos a comenzar porque lo más importante es saber qué es una agresión sexual y sobre todo desde el punto de vista psicológico,
psiquiátrico, emocional y evidentemente en el ámbito forense. No, definitivamente, y siguiendo un poquito lo que has estado comentando, no solamente las estadísticas, sino toda la información que está oculta tras bambalinas de esas denuncias que no se realizan, porque se quedan dentro del ámbito familiar, se quedan dentro del ámbito social, se llegan a acuerdos detrás para no tener que proceder, o hay gente que incluso no conoce bien los procedimientos y le puede dar mucho temor el proceso que se pueda desenlazar de esa denuncia, aunque siempre nosotros desde este punto vamos a recomendar que haya una denuncia interpuesta de por medio y que confiemos un poquito más en las autoridades y en los profesionales que estamos trabajando en este tipo de casos tan lamentables. Entonces, podemos decir o podríamos definir solamente en este caso que una agresión sexual es cuando existe una penetración. No se puede englobar solamente en esa especificación que tú acabas de dar. Una agresión sexual es todo acto no consensuado. Es decir, es cualquier acción que una persona comete contra otra sin el consentimiento de esa persona. No tiene por qué haber necesariamente penetración. Pueden ser tocamientos, pueden ser frotamientos y así sucesivamente. Y en el caso, por ejemplo, de los niños expuestos a pornografía o algún tipo de escena sexual que evidentemente no tienen la madurez, no tienen esa capacidad para poder pues discernir lo que se está mirando, y evidentemente eso tiene un impacto en lo que es su vida sexual futura y hasta temprana, diría yo. Pero por supuesto, si un niño es expuesto deliberadamente por un adulto, esa agresión sexual que se está ejecutando en ese momento tiene un impacto emocional sumamente importante, porque ese niño o esa niña que está siendo expuesto frente a ese tipo de contenido que no es apto para su edad, ese niño o esa niña no tiene la madurez mental suficiente para entender lo que está sucediendo, para entender lo que está viendo, va a crear mucha confusión y la repercusión a largo plazo puede ser tremenda. Eso me parece muy interesante, y recuerdo un caso en consulta de una madre que me llevó a su niña de apenas 9 años, y ella estaba sumamente preocupada por el lenguaje que había utilizado la niña. Decía que en un entorno sano de la iglesia, la niña le dijo que quería hacerle el amor a uno de los integrantes de la banda de que tocaban las alabanzas. Y yo le dije a ella, ¿qué te preocupa de eso? Me dice, no sé lo que está pasando, esto es algo muy grave. Y yo le dije, tranquila, vamos a explorar antes de nosotros etiquetar o sexualizar las cosas que dicen los niños. Y cuando me llevó la niña a explorarla, le pregunto a la niña, y la niña me dice, sí, que quiero hacerle el amor al baterista. Digo yo, ¿y qué es hacer el amor para ti? Y ella me responde, un beso en la frente. Hay que recordar que nosotros los adultos somos los que sexualizamos a nuestros niños, y esto es importante porque tenemos que aprender a manejar su sexualidad para que puedan tener un desarrollo adecuado en la evolución de su edad, lo que significa, y ya ahí me voy un poquito a la ley, evidentemente, que nuestros niños no tienen un cerebro con la capacidad cognitiva, volitiva, de decir sí a una relación sexual con un adulto. Esto es importante. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se le llama de alguna manera cuando un adulto tiene pues relación o siente algún tipo de atractivo frente a nuestros menores de edad? Sí, claro que sí. Hay una diferencia crucial. Muchas veces se confunde este término y es la pedofilia y la pederastia. La pedofilia es una atracción desmedida hacia prepúberes, es decir, hacia niños. Y la pederastía es cuando ya hay una ejecución del acto. La pederastía es un término mucho más jurídico para calificar que esa acción ya fue cometida. No toda persona que presenta una pedofilia tiene que haber cometido el acto. Puedes quedarse simplemente en esa atracción que siente por prepúberes. Pero en el caso contrario de los pederastas, sí. Ahí sí hay una ejecución del acto y ahí sí hay una tipificación legal. ¿Por qué? Porque ya cometió esa acción. Entonces a mí me parece muy interesante que nuestros legisladores puedan entender en el ámbito de la salud mental lo que significa cada cosa, y sobre todo para dar un tratamiento jurídico adecuado, porque independientemente usted no haya tocado al menor, usted no haya penetrado a ese menor o usted no haya infringido algún tipo de contacto físico
no significa que usted no ha abusado de ese menor, porque hay otras cosas. Está la seducción, está esa parte donde yo utilizo el engaño para enganchar a ese menor y que ese menor pues tenga ciertas acciones que de una u otra forma pues deformen todo lo que tiene que ver con esa sexualidad normal. Esa sexualidad donde el menor a partir de los 2, 3 años, que está bien descrito, comienza a explorarse de manera adecuada y donde papá y mamá que tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en el ámbito sexual le van explicando cómo es ese autocuidado, cómo deben proteger sus partes íntimas y cómo este niño puede evolucionar de una manera normal dentro de los parámetros sociales aceptables, ya que hemos visto también que muchas veces los menores que han sido víctimas de abuso sexual vuelven y se convierten ellos mismos en abusadores, incluso aún siendo menor de edad. O sea que esto es sumamente pues importante e interesante que nosotros podamos ir poniendo cada cosa en su lugar. Si tuviéramos que dar características del pedófilo con el contraste del pedrastra, como qué cosas pudiéramos conocer diferente de cada uno, que dijéramos, bueno, definitivamente esta persona es un pedófilo. Ya tenemos muy claro pues que este individuo, hay uno que tiene un contacto y que ejecuta la acción que ya fantaseó previamente y el otro se queda en la fantasía. Pero ¿cuáles características pudiéramos dar de uno y de otro? Mira, con respecto a la pedofilia podemos decir que es el principal rasgo la atracción desmedida hacia prepúberes. Pero no solamente eso, puede o no haber cometido el crimen, que eso es muy importante resaltarlo. Un pedófilo no necesariamente tiene que haber cometido el crimen y simplemente haberse quedado en esa fantasía. Y además, en algunos casos, en la parte de la pedofilia, pueden llegar a buscar trabajos o situaciones que le permitan estar cerca de menores, pero aún así todavía no cometer ese acto. La fantasía que estas personas tienen no es un delito siempre y cuando no ejecuten ninguna acción en ese sentido. El pederasta ejecutó esa acción. Se le califica como pederasta cuando esa persona ya cometió el crimen, cuando ya sedujo, extorsionó, cometió un tipo de abuso sexual contra uno de los menores. Y esa es la diferencia principal que se tiene que tener en cuenta. Es muy preocupante porque hemos visto, fundamentado en la ciencia y obviamente en nuestra experiencia como clínicos y también en el ámbito forense, que en la mayoría de los casos, un porcentaje extremadamente alto, muchos estudios hablan de más de un 40-60%, es un familiar cercano de primera línea, o sea, un padre, un abuelo, un tío, un primo, y en otras ocasiones pues vemos como otra persona, un vecino, un allegado a la familia, también cumple con ese porcentaje. Y para mí ha sido muy llamativo el hecho de que a pesar de que existe una nueva línea de delito, que son las redes o el ciberespacio, el porcentaje daba menor de un 10%. ¿Qué opinión te merece este tipo de estadísticas? Mira, yo creo que primero es bastante preocupante, sobre todo porque acabas de tocar un tema que me parece imprescindible y es el aspecto social. Nosotros vivimos en una sociedad aglutinada. Aquí tomamos confianza muy rápida con el vecino, con la persona que pueda trabajar cerca, le decimos comadre y compadre a la persona que pasa todos los días por nuestra casa porque tenemos mucha confianza. Y a pesar de que yo no quiero y no me gustaría que se me malinterprete, no es sonar alarmista, es simplemente tener un poco de cuidado. Es otorgarle la confianza suficiente a esa persona que verdaderamente conocemos. Aunque lamentablemente los abusos sexuales se disfrazan a través de la confianza, pero poder observar un poquito más con quién estamos tratando, con quién estamos lidiando. Y es verdad que por lo general se da en un ambiente familiar y también es verdad que normalmente hay un antecedente. Esa persona que abusa fue abusada. No siempre tiene que ser así el caso, pero por lo general hay un patrón y una correlación importante entre una persona que fue abusada y que está repitiendo esa línea de acción con otros familiares. Bueno, señores, esto se ha tornado muy interesante, así que no se mueva de ahí, porque en De Salud y otras cosas todavía tenemos más para ustedes.
Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. ¿Qué tableta? O capletas. No lo dudes. ¿Y cómo es? Es tableta. O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas impulsamos el crecimiento de su empresa, ofreciendo un portafolio integral de soluciones especializadas, optimizando su operatividad y manejo de recursos, gestión de cobros a través de recaudos referenciados, dispersión de pagos, servicios de información y soluciones de administración de liquidez. Conozca estas y más soluciones de la mano de nuestros especialistas de Cash Management. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, y estamos aquí de regreso con todos ustedes y obviamente aquí discutiendo este tema tan importante como es la agresión sexual a los menores. Y me gustaría seguir conversando con el licenciado Cano este tema, dada la relevancia y sobre todo porque dejamos unos cuantos datitos que me gustaría compartir con ustedes. Es cierto que en muchas ocasiones esas personas que también tienen un acceso de manera directa a los niños cometen este tipo de acto ilícito. Entiéndase, hemos visto por muchísimos escándalos a todos aquellos que están en muchas ocasiones envueltos en actos religiosos como curas, hemos visto pastores acusados de este tipo de agresiones, profesores, aquellos que están trabajando con niños en el deporte. O sea, a nivel mundial hemos visto un sinnúmero de escándalos de personalidades. ¿Hay algún tipo de relación? Eso me llama mucho la atención porque ya nos estamos saliendo del foco familiar, que evidentemente papá y mamá tienen una gran responsabilidad. Ustedes como padres tienen esa enorme encomienda de guiar a sus hijos, de enseñar a protegerles, no porque ellos no se protegieron son los culpables, ojo con eso, simple y llanamente para proveerles herramientas, pero se supone que el padre es la persona que tiene esa cobertura. Y yo veo, como decías ahorita, con mucha facilidad, vete solito, caminando a la escuela, o vete a la tarde que te toca el entrenamiento, pero no sé con quién está mi hijo, no sé qué es lo que está pasando, y después resulta que mi hijo llega con un descarre. Vete al colmado a comprarme cigarros. Eso debería estar penado por la ley, porque desde cuando a un menor se le vende o bebidas alcohólicas o cigarrillo, cuando sabemos lo que dice nuestra legislación. Entonces, pero tampoco veo como un interés de denuncia. Y eso no solamente pasa en nuestro ambiente, incluso el mismo ambiente médico. Muchas veces llega ese menor al pediatra, a muchos especializados, y definitivamente la cosa se queda como que no está pasando nada. O sea, tenemos que recordar, señores, que estamos hablando de un menor que ha sido agredido sexualmente, y cuando usted y yo
como entes de la salud, profesionales de esta área, no emitimos una alerta y denunciamos, estamos siendo partícipes. Por supuesto, y además de que automáticamente nuestro consentimiento informado nos anula directamente de mantener el secreto. O sea, nosotros no podemos ser cómplices ni partícipes de algo así. Y de todas formas hay algo sumamente interesante que acabas de decir, y es el hecho de estos referentes que han podido cometer abuso sexual. Y hay algo que se distorsiona mucho también y que me gustaría poder dejar un poquito claro en ese sentido. Evidentemente es como, por ejemplo, cuando se cae un avión. Hay una alarma, pero no se habla de todos los aviones que llegan sanos y salvos a tierra. El tema de los padres y los curas que han violado niños. Un padre que comete una agresión sexual no hace que todos los padres se hagan agresores sexuales, que es algo que se transmite a través de prensa amarillista inmediatamente. Un profesor que ha cometido algún tipo de agresión contra un menor de edad no hace que todos los profesores sean agresores sexuales. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque cuando explotan este tipo de noticias se condena directamente a la profesión. Y hay que recordar que esa es una persona. Y esa persona, a pesar de su profesión, sigue siendo humano. Es decir, el hecho de que el padre, que sea el representante de Dios, por supuesto, no lo inhibe de su condición humana. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque entonces cada vez que salen ese tipo de noticias, la gente empieza a decir, y se ve en las redes sociales, sobre todo, que a la gente le encanta estar opinando en las redes sociales, porque detrás de una pantalla todos podemos decir cualquier cosa. No, es que los padres son todos violadores. Vamos a tener un poquito más de cuidado. Eso es una ofensa para todas las personas que tienen un trabajo ético, que tienen un trabajo moral, que les encanta su trabajo y que la labor social que hacen es totalmente impecable. No, y fíjate que siguiendo la misma línea, en muchas ocasiones hasta se condena a la persona sin tener aún una sentencia. También eso es muy interesante que se haya podido aclarar y tocar, porque precisamente nosotros tenemos una responsabilidad de comunicar con fundamento científico y no de inventar cosas en este tipo de medios, porque esto es muy poderoso. Sí. Y hay que tener mucho cuidado. No, y con los celulares, o sea, el hecho de tú estar comentando en cualquier plataforma, Facebook, Instagram, la verdad es que la tecnología ha ayudado bastante, pero también tiene un poder muy grande de destruir a una persona que incluso quizás sea inocente, porque como tú acabas de decir, se supone que aquí eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea, en RD pasa lo contrario, pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Yo me hago una pregunta. ¿Sabes que cuando existen estas aberraciones o estas conductas así tan impactantes a nivel social, las personas de manera inmediata, adivina, ¿qué es lo primero que dicen? Ese tiene un problema mental. Ese está malo de su cabeza, que lo vea un psiquiatra, porque eso no es posible. Y siempre le damos como esa vuelta. Esa es como una excusa que se ha vuelto para las personas, pues, cometer actos ilícitos. Y yo me pregunto, ¿qué relación tiene el trauma de ese individuo? A lo mejor una herida de la infancia, abandono, negligencia, no sé, cualquier tipo de maltrato que haya podido vivir ese individuo y que luego se tornó un agresor. ¿Realmente tiene una condición psiquiátrica? ¿Tenemos que ahora darle un trato preferencial a un pedrastra? No, o sea, de hecho es muy típico eso que tú estás diciendo, porque últimamente la estrategia que se está tomando es la enajenación mental y que esa persona realmente estaba loca, como suelen decir, o que tiene algún tipo de trastorno, pero lo que dentro de la estrategia no se sabe es que hay trastornos que sí pueden afectar las condiciones cognitivas y volitivas. Y en este sentido, me voy a ir un poquito a la parte de los agresores sexuales. No todo agresor sexual necesariamente tiene que tener un trastorno de personalidad, un trastorno de ansiedad o algo por el estilo. Puede tener rasgos, por supuesto que sí. Pero en la gran mayoría de las agresiones sexuales, esa persona es plenamente consciente de lo que está haciendo y está en pleno uso de sus facultades mentales. Por lo tanto, la estrategia de es que él está loco no les va a funcionar mucho. ¿Por qué? Porque esa persona sabe lo que hace y las consecuencias que tiene. Y no solamente eso, sabe incluso el impacto que puede llegar a tener en una víctima. Entonces, esto es muy importante y por esa razón, tanto la psiquiatría como la psicología forense son las encargadas de intervenir en el estado mental de ese individuo, porque son aquellos que están puestos para ser auxiliar del sistema jurídico. Por lo tanto, van a descartar cualquier tipo de simulación que pueda existir en este tipo de casos,
Como bien decías, dentro de las estadísticas, tanto los homicidas como los agresores sexuales a menores son los que más fingen tener una condición mental. Pero también es bien conocido que menos del 1% de ellos puede salirse con la suya. Así que tengan mucho cuidado por ahí, porque en República Dominicana sí tiene sus representantes en esta área. Pero no solamente eso, que te llegan como que te fingen, o sea, intentan llegar fingiéndote que yo no sé con quién se asesoran, que dicen, hazte el loco, que no sé qué, cuando realmente no son conscientes de que nosotros nos podemos dar cuenta perfectamente de cuando tenemos a alguien que nos está fingiendo por dentro, porque además nos apoyamos de pruebas psicométricas que están muy bien fundamentadas, que están muy bien validadas y que automáticamente nos va a decir si estás o no en pleno uso de tus facultades mentales. Así es. Señores, este tema de verdad que resulta muy interesante para mí, y me gustaría saber, como habíamos más o menos comentado, si realmente existe una relación entre un trauma previo y qué características pudiera tener. Porque, por ejemplo, hay estudios que hablan de que menores entre 15 a 18 años se recuperan después de ellos ser los que delinquen, los victimarios. Hay una tasa muy alta que dice que ellos no vuelven a cometer este tipo de delitos. Yo tengo una teoría frente a eso, pero me gustaría saber, como en el caso de la psicología, ¿qué pudieras pues arrojar luz en este tipo de casos? ¿Por qué se recuperan más rápido este tipo de victimarios? ¿Cuál sería la diferencia de cuando ya eres un adulto y definitivamente pues has perpetrado de manera constante en este tipo de delitos? Pero ¿qué pasa con esos que tienen 15 a 18 años que dice la literatura que pueden dejar de ser agresores sexuales? Pues fíjate, no tengo las estadísticas específicas de esos datos que estás comentando, pero lo que sí te puedo decir es que como criterio profesional, entre los 15 y los 18 sigue siendo una conducta de imitación. Por lo tanto, ellos aprendieron eso, lo hacen, no saben si está bien o está mal, aunque lo siguen ejecutando, pero a partir de los 18, cuando ya se entra en un periodo de madurez y que esa parte cognitiva va madurando más, ya hay más capacidad de raciocinio para saber que eso que se está haciendo no es lo adecuado. Mire, en muchísimas ocasiones, ciertamente, luego de una rehabilitación, porque necesitan tener una orientación sexual, en efecto, es así. Ellos pueden obtener, en su mayoría, una recuperación y no volver a cometer este tipo de delito, precisamente por eso, porque hay que recordar que la corteza prefrontal es la que les ayuda a discernir. En el frontal tenemos el área 1, 2 y 3, que son las áreas de juicio y razonamiento. Y obviamente estas están conectadas de manera directa a lo que es la amígdala. Entonces comienzan a tener esa madurez cerebral que los lleva a tener un mayor control en todo lo que tiene que ver con sus impulsos. Y ya no dejarse guiar por eso que quiero hacer a aquello que es racional. Entonces me resulta muy interesante que podamos trabajar con estos jóvenes que en algún momento han tenido pues este tipo de conducta, para que entonces en un futuro puedan ser mejores individuos, que tengan una sexualidad sana y que puedan entender en qué proceso o en qué periodo ellos estaban en esa etapa, pero que sí puede superarse y que pueden ser mejor. Como te decía, este tema definitivamente tiene muchísimas aristas y creo que debemos seguir profundizando un poquito más. Así que vamos a meternos un poquito en aquellos agresores sexuales que tienen un perfil psiquiátrico. Aquellos que no solamente son simples agresores, sino aquellos que también están unidos a la psicopatía. Aquellos que sí son que le genera ese placer, esa agresión al otro, esas parafilias que a veces se unifican o están en conjunto, y hay un sinnúmero de aberraciones y depravaciones que pueden suceder en aquel acto y que en muchas ocasiones puede terminar el menor de edad perdiendo la vida. Eso me parece pues importante tocarlo, ya que hemos tenido muchos casos en la República Dominicana que tristemente no hemos podido recuperar a ese menor porque ha perdido la vida.
Sí, desafortunadamente, evidentemente hay trastornos mayores, como el que acabas de mencionar, todo lo que se cataloga como psicópatas, sociópatas. Lo que pasa es que eso se denomina, el trastorno antisocial de la personalidad da para muchos cortes en muchos ámbitos, en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque son personas que manipulan, engañan, no tienen ningún tipo de temor a quebrantar la ley, tienen una falta de empatía absoluta. Entonces es verdad que hay muchas personas, o que puede haber personas con trastorno antisocial de la personalidad, que focalizan esa necesidad de poder y control sobre menores de edad. Ahí es verdad que la falta de empatía va a ser absoluta. Esas personas no van a sentir ningún tipo de remordimiento por hacer lo que hacen, ya sea menor de edad, ya sea adulto. O sea que por lo tanto tampoco tienen ningún tipo de miedo o temor a caer presos, básicamente, pero aquí sí hay un trastorno importante que hay que tomar en cuenta, que hay que valorar y que hay que evaluar sobre todo. No todas, normalmente las personas también confunden mucho el término o lo cualquierizan el término psicópata. Eso requiere una evaluación específica, cumplir con ciertos criterios para poder catalogar a esa persona como psicópata. Excelente, señores, y yo no quiero que usted se mueva de ahí, porque en De Salud y algo más, yo voy a dejar una pregunta en el aire. Entonces, si yo digo que ese agresor sexual no solo cometió ese delito, sino que también tiene una conducta psicopática, ¿debería de tener un tratamiento jurídico indistinto? No se vaya, los esperamos. Sí, eso es todo. ¿Cómo va a pagar? ¿Con tarjeta? Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para 4 en Nickelodeon, un año de bonos de compras, un año de gasolina gratis y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Seguros Reservas. Hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best.
Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Esperar y no moverse de su asiento. Yo le digo, compre su palomita, tenga su soda o su vasito de jugo para que usted no tenga que moverse mientras esté este programa en su televisor. Señores, yo dejé una pregunta en el aire y es el hecho de que si me estás diciendo que este agresor sexual es un psicópata, que tiene un trastorno, mejor dicho, antisocial de la personalidad, bien descrito en nuestros manuales diagnósticos, entonces hay que darle un tratamiento jurídico indistinto por eso. En el momento actual, no, pero si tú supieras que hay un debate bastante interesante, sobre todo en la parte jurídica y en la parte de salud también, que dice lo siguiente: todavía no se sabe la causa específica de lo que hace que una persona tenga el trastorno antisocial de la personalidad. Sigue siendo multicausal, que incluye genética y entorno. Pero hay debates que explican que eso va a generar un problema muy grande si se descubre que el trastorno antisocial de personalidad tiene un componente biológico. ¿Por qué? Porque se supone que si tú vienes, por así decirlo, de cajeta con eso, entonces tú no tienes la culpa de haber nacido así. Entonces, ¿cómo va a variar la ley? Eso es en un supuesto. Volviendo y aterrizando aquí al sol de hoy, no se te puede tratar indistintamente. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas falta de empatía, falta de remordimiento, que no tengas ningún tipo de... que no te importe quebrantar la ley en cualquier sentido, eres consciente de lo que estás haciendo, eres consciente de lo que estás provocando y estás en pleno uso de tus facultades mentales. Por lo tanto, no se te puede tratar con otro privilegio al de una persona que está siendo denunciada o que ha sido sentenciado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que nosotros como forenses realizamos más es una buena evaluación cognitiva. Y esta evaluación cognitiva nos habla de cómo está la conciencia de ese individuo. Si esa persona pues entiende cuál es su responsabilidad civil y penal frente a este delito que ha cometido. Y no crean que solamente por una pregunta. No es una pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Cómo amaneció el cielo? ¿Qué cenaste? No, señores, estamos hablando de una entrevista especializada para este tipo de casos, que evidentemente para eso están los psiquiatras y psicólogos forenses entrenados en estas entrevistas especiales, sobre todo en aquellos casos, como les comentábamos, que tienen que ver con la simulación de patología, que es sumamente frecuente. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que hay que tomar en cuenta el área cognitiva, porque la estructura de pensamiento de estos individuos es muy aberrante y lo más probable es que si ese tratamiento jurídico, cuando hablo de tratamiento no estoy hablando de nada clínico farmacológico, sino de la pena que se impone a este tipo de individuos por ese delito, lo que me refiero es que cuando yo estoy consciente de que ese agresor sexual también tiene un trastorno antisocial de la personalidad o conductas psicopáticas, tengo que saber cuál será la pena, porque es bien sabido de manera estructurada y fundamentada científicamente que si esa persona es liberada antes de los 2 años, vuelve a cometer un delito y sobre todo en peores circunstancias. Entonces hay que tener mucho esto en cuenta y sobre todo escoger el profesional adecuado que va a estar dando pues esa luz y esos conocimientos como perito experto frente a un tribunal, a un juzgado, para poder edificar la sala. Esto es muy importante, este dato. Entonces, señores, ¿qué más podemos saber? Sabemos ya que no todos los agresores sexuales son psicópatas, lo hemos hablado aquí. Esas personas, vamos a hablar de ellos puramente, los agresores sexuales, ¿tienen algún tipo de tratamiento a nivel clínico? ¿Qué debemos hacer con ellas? Simple y llanamente, paguen, váyanse a los recintos penitenciarios, cumplan su tiempo de cárcel y se quedó ahí. Mira, yo creo que, y ese es un tema excelente el que estás tocando, y esto es una recomendación que se lo doy a cualquiera que quizás
piense que puede estar teniendo algún tipo de parafilia o que piense que puede estar teniendo algún tipo de fantasía, vayan a profesionales de la salud mental. No se ha ejecutado todavía ninguna acción, pero como persona tienes esa fantasía, puedes ir perfectamente con un profesional de la salud mental para que te pueda orientar, para que en caso de que haya que trabajar algo se pueda trabajar, para que todo el problema y situación se agarre a tiempo. Mientras antes se agarren las situaciones y los problemas, mucho más rápido mejoran. Así como, por ejemplo, estabas mencionando los victimarios entre 15 y 18 años. No es mentira que por el hecho de agarrar esa situación a tiempo también se puede crear una modificación de conducta. Una modificación de conducta para poder arreglar esa situación. Es decir, puedes ir perfectamente con un profesional de la salud mental. Es verdad que te puede dar mucha vergüenza porque independientemente ya sea ese tema u otro, todavía se sigue con el estigma de que ir con un profesional de la salud mental implica que tú estás loco. No estás loco, puedes ir a hablar solamente y más en un tema tan delicado. O sea, ahí sí las recomendaciones todavía más severas. Si estás teniendo fantasías con menores de edad, con niños, niñas, acude a un profesional de la salud mental para que ellos puedan guiarte y puedan recomendarte, por más vergüenza que te dé. Si te toca un buen profesional, tú vas a poder tener la confianza suficiente de poder decirle cualquier cosa y todos nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarte hasta donde nosotros podamos. Así es, muchas veces este tipo de condición pues se combina con otro tipo de trastorno ya per se en el ámbito de la psiquiatría, por ejemplo el trastorno del control de los impulsos. Eso es muy importante, pues que podamos tomarlo en cuenta, porque a veces también necesita un tratamiento, aparte del psicoterapéutico, también es combinado con la parte farmacológica. Se pueden hacer todas las evaluaciones del lugar para ver si hay algún tipo de alteración en la estructura cerebral, las pruebas psicométricas que van a dar al traste incluso a este tipo de conductas a la que se siente alineado si realmente está ahí, o se pueden destapar algunas otras cosas que le han llevado a creer que puede cometer este tipo de acto ilícito. Y para mí es muy importante que en este segmento pues nosotros podamos dar algunas características de aquellos niños que han sido abusados sexualmente. ¿Cómo se comportaría un niño que está siendo abusado sexualmente? Mira, normalmente lo que llama muchísimo la atención es el cambio tan rotundo que dan, pero de un momento a otro. O sea, ni siquiera es progresivo, es como muy de repente. Si antes hablaba mucho, dejó de hablar. Si era muy sociable, es tímido. Normalmente hay muchas regresiones, o sea, se vuelven a hacer incluso pipí en la cama, se vuelven a hacer pupú en la cama, empiezan a tener conductas sexualizadas de un momento a otro, empiezan a utilizar un vocabulario que no se corresponde con su edad, empiezan a tener incluso interacciones con sus pares, es decir, niños y niñas de su propia edad que no son adecuadas y que incluso dejan en shock a esos otros niños y niñas que no saben lo que está pasando, porque además este niño o niña que acaba de ser abusado sexualmente, no sabe lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque su capacidad cognitiva y su madurez emocional no le permite saber qué es lo que está sucediendo. Sabe que está pasando algo raro, pero no sabe si eso está bien, si está mal. Muchas veces por esa misma razón ocultan lo que ha sucedido, incluso les da vergüenza, pero porque no saben si eso que sucedió o que está sucediendo está bien o está mal. Por eso hay que estar muy pendientes a señales. Excelente. ¿Y qué pudiéramos pues recomendar si ya pues tenemos una sospecha o tenemos la certeza de que nuestro niño o niña fue abusado sexualmente o tuvo un intento de abuso que también pudiera causar un impacto importante en la salud mental de este menor? ¿Qué pudiéramos pues hacer? Ya lo sabemos, ya tenemos el problema, y ahora ¿qué hacemos? En caso de que se descubra realmente que hubo un abuso sexual infantil, lo que siempre vamos a recomendar por nuestra parte es que se interponga una denuncia y que confiemos en las autoridades y que confiemos en que ellos nos pueden guiar durante todo el proceso, en el que va a intervenir un equipo multidisciplinar. Van a intervenir fiscales, van a intervenir médicos, van a intervenir abogados, van a intervenir psicólogos forenses, van a intervenir psiquiatras forenses y así sucesivamente, para poder hacer un trabajo lo más complementario posible y poder llegar al fondo de la situación y recabar, por así decirlo, la evidencia necesaria.
En caso de que haya sospecha, y eso es algo que pasa mucho en consulta, muchas personas llegan diciendo, no, porque es que antes de poner una denuncia a mí me gustaría que hubiera una evaluación como para poder determinar si sí eso va o no va. Y yo respondo lo mismo que le respondo a todas estas consultas. Perfecto, yo puedo hacer una evaluación, puedo explorar si hay algún tipo de indicadores de abuso sexual infantil desde el punto de vista psicológico. Recuerden, y tenemos que tener en cuenta que no somos abogados, no somos fiscales, no somos autoridad. Vamos a buscar indicadores de abuso sexual infantil dentro de esa evaluación que podemos ofrecer. Pero aquí viene la advertencia más importante, que es la que le digo a todo el mundo. En caso de que haya indicadores de abuso sexual infantil, es nuestra obligación como profesionales de salud mental interponer la denuncia. Y por lo tanto, a ese mamá, a ese papá, a ese tutor, se les hace la salvedad e incluso se firma un documento en el que particularmente yo les digo, a partir de la emisión de ese informe y en caso de que haya indicadores de abuso sexual infantil, usted tiene 48 horas para interponer la denuncia y darme prueba de que puso la denuncia. Si no, tanto el profesional, en este caso yo, como el centro en el que se está pudiendo ver esa persona, se reservan el derecho de interponerla por nuestra cuenta. Bueno, yo creo que ese es un cierre de oro para nuestro programa. Entonces yo quiero que usted esté consciente que como profesionales nosotros tenemos también la obligación de proteger a su hijo, incluso de usted mismo. Señores, y hasta aquí ha llegado De Salud y Otras Cosas. Agradecida de tu profesionalismo, de tu intervención. Yo me siento muy satisfecha y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Seguros Reservas hoy se consolida como la segunda empresa aseguradora del mercado nacional con proyección internacional. Única empresa del mercado en obtener por tercer año consecutivo las clasificaciones de AA+ por Fitch Ratings y A- excelente en riesgo y fortaleza financiera emitidas por AM Best. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. O capletas. No lo dudes. ¿Cómo es tableta? O capleta. It's capleta. Capletas, tabletas, no es lo mismo. Capleta. Tableta o capleta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, capleta. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos.
Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.